Recibimos al abogado Juan Cereta, que, bueno, a través de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, ha venido trabajando además junto con el consultorio jurídico, justamente en las diferentes causas y reclamos vinculados al acceso a medicamentos de alto precio y tratamientos que gestiona el Fondo Nacional de Recursos, entre otras actividades que le conocemos. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿cuál es el estado de situación hoy que tanto se ha hablado del Fondo de Recursos, la incorporación de nuevas experiencias, especialidades, el tema de los recursos económicos, la gestión de esos recursos? Bueno, en lo que corresponde al ámbito nuestro, la situación sigue más o menos igual. Diría que encambiada a la administración anterior. Un desfasaje muy importante entre los avances de la ciencia y la velocidad de incorporación de prestaciones al sistema de cobertura. Esto genera una brecha, sobre todo, que la sufren los que menos tienen y que obliga a que para poder acceder, ya sea a medicamentos, procedimientos, dispositivos, lo que fuera que no esté cubierto, se hace imprescindible recurrir a la justicia. Esto ha hecho que los números de casos hayan aumentado y sigan aumentando y la curva se sigue acrecentando. El fin de semana tuvimos un evento donde incluso el Fondo Nacional de Recursos mostró sus números y estamos, según datos del fondo, en unos 1000 juicios por año. ¿Eso qué es? ¿Mucho, es poco, es razonable, no es razonable? Bueno, cuando nosotros comenzamos con este tema, a involucrarnos desde la facultad, en el 2012 hicimos 12 juicios en el año. Al año siguiente hicimos 56, luego 130 y así fue subiendo. Nosotros en el 2021 llegamos a realizar 309 juicios. Hoy hay una porción de personas que también lo hacen. En ese momento diría que un porcentaje muy importante se hacía a través de la facultad. Hoy hay muchos abogados particulares que también se involucraron en esta temática. Nosotros seguimos atendiendo lo máximo que podemos, pero evidentemente se ha multiplicado ¿Y mucho. cuál es el resultado de esos juicios? Mirá, en los números, tanto los del fondo como los nuestros, yo tengo los números de la facultad y los números del fondo coinciden casi exactamente con los nuestros, un 97% se gana. ¿Cuánto tiempo demora? Porque obviamente en muchas situaciones urge llegar a una solución, porque Bueno, se juega muchas veces la vida de una persona, ¿no? El proceso judicial, en términos de duración de un proceso judicial, es el juicio más rápido que existe. Es decir, que estamos hablando que el juicio de amparo para tener sentencia puede insumir entre 3 días o 4 días a una semana como máximo, tener sentencia de primera instancia. Lo que hablábamos justamente el fin de semana con distintos profesionales de la medicina es lo que incide el tiempo por ejemplo, en personas con un diagnóstico oncológico, ¿no? Porque nosotros estamos hablando ahora del tiempo que insume el juicio, pero esa persona antes tuvo un diagnóstico, tuvo que ver si ese medicamento... Para llegar al juicio pasó un tiempo, se perdió un tiempo. Se perdió un tiempo muy importante que muchas veces conspira contra la oportunidad del tratamiento. Es decir, desde casos que el paciente Y hasta fallece... el sentido del juicio. Claro, totalmente. Hay juicios que se abandonan porque el paciente ya no está en condiciones de recibir el medicamento. Incluso algunos que ha fallecido, ¿no? Claro. Por supuesto. Y hablando de conspirar, justamente el otro día en producción hablábamos de una situación que me llegó de una paciente oncológica que tenía que ir a declarar su oncóloga y su oncóloga se niega a ir. ¿No es obligatorio ir a hacer una comparecencia cuando Fue otro de los temas que tratamos Porque, el fin de semana. en definitiva, o sea, antes uno tenía que ir a declarar como testigo y si no te iba a buscar la policía. Entonces, hay escuelas distintas, hay quien puede negarse a ir a declarar cuando se está jugando tanto y la médica tratante que de alguna manera hizo los formularios para que la paciente pudiera acceder al medicamento. Mirá, buenísima la pregunta porque justamente este fin de semana en este evento nos acompañó la doctora Rosina Rossi, que es la directora de la Escuela de Jueces, para también explicar al colectivo médico, que no tiene por qué conocer los detalles de estas cuestiones, que en realidad el médico tratante cuando va como testigo es como cualquier testigo, como el que está en la esquina ahora y ve un accidente o como el que sale de testigo de un divorcio, es exactamente igual. El estatus del testigo es igual para todos. Pero no es obligatorio. Es obligatorio, incluso el juez, si considera en el amparo que necesita el testimonio porque es importante, lo puede mandar traer por la policía si el testigo no viene. Estamos hablando del caso de que plantea Daniel. Pero a esta persona le dijeron que si no, o sea, no ibas a oncóloga, que quedaba a responsabilidad de la paciente que fuera, o sea, que no era tan obligatorio, pero perdía el recurso si no iba la doctora a fundamentar por qué cosa medicación. Lo que pasa es que el juicio requiere prueba. Si vos no tenés prueba, si tu prueba es la declaración de ese testigo y ese testigo no va, te quedás sin prueba. Lo que puede pasar es que la parte a veces asumimos la conducción, como se dice, del testigo para que no le llegue un cedulón al médico. Nosotros decimos, bueno, yo me encargo de que el médico venga. Lo que pasa es que si después te falla, podés meterte en un problema.
Lo que sí es cierto, también desde el otro lado, porque también escuchamos cuál es la problemática de los médicos, es que hasta No pueden pasar en los juzgados, han dicho. hasta hace poco... Muchos. No, claro, hasta hace poco, no sé, un oncólogo tenía que una vez por mes ir a un juzgado a declarar por un paciente. Hoy hay algunos que tienen que ir 4 veces por semana. Entonces, lo que nos dicen los médicos es, cuando yo voy a declarar al juzgado, yo suspendo también la consulta de otros pacientes oncológicos que me están esperando, que también necesitan con atención con urgencia, y eso genera una distorsión, digamos, de su labor profesional, que llega un momento que empieza a ser incompatible. Eso lo entendemos. Evidentemente, lo que planteamos el otro día fue la posibilidad de que como corporación, ya sea a través del sindicato, de la Sociedad de Oncología en este caso, o de cualquier corporación que nuclea a los médicos, hacer un planteo ante la Suprema Corte de Justicia a los efectos de que se les permita, como ocurrió en la época de la emergencia sanitaria, por ejemplo, la declaración a través de plataformas digitales como por ejemplo Zoom, que es la que utiliza el Poder Judicial. Eso sería una medida que hoy no está permitida, pero salvo que las partes lo convengan, pero hoy no está formalmente permitida, y que permitiría que lograrías que el médico, en lugar de tener que abandonar la consulta e irse hasta el juzgado, pueda brindar su declaración, que son 5 minutos, porque no es más que eso la declaración, a través de Zoom, mientras interrumpe un momentito la consulta. Podemos aconsejar entonces a un paciente que tenga que pasar lamentablemente por una situación de este tipo, que le pregunte antes a su oncólogo o su médico tratante si está dispuesto a ir a declarar, porque si no es tiempo perdido. En realidad, el médico tiene la obligación de acompañar al paciente desde que hace la indicación. No tiene que tomar la decisión el médico, es una decisión del paciente. Sí. Y en el caso en que haya un problema con el médico tratante, porque no puede o lo que sea, bueno, se puede recurrir a otras pruebas. Nosotros en facultad tomamos hace tiempo la medida de usar la declaración del médico como prueba testimonial, pero también utilizar una prueba pericial, donde se nombra como un perito otro médico. Y bueno, si te falla el testigo, tenés la prueba pericial. Juan, hace unos días celebraban la noticia de este acuerdo del Ministerio con el Fondo Nacional de Recursos para tratar niños con AME, que es esta atrofia muscular espinal. Hay muchos niños en esta situación y agrego, ¿cuáles son las áreas médicas en las que más solicitudes se están teniendo? Bueno, el tema con AME para nosotros nos llega mucho porque nos involucramos desde el principio con FAME, con la Asociación de Familiares de Niños con AME. En su momento había en Uruguay unos 60 niños con AME. Hoy creo que nos llega a los 40. Logramos el acceso a esta medicación, a Spinraza, a través de juicio. Creo que hay hoy unos 17 niños que reciben la medicación por juicio. Hay muchos otros que no han llegado y hay otros que están esperando. Por supuesto que es una muy buena noticia que se incorpore y que no haya que hacer juicio para conseguirlo. En este momento, además, ha surgido otra medicación que tiene mejores, digamos, no sé si mejores resultados, pero sí es mejor en la cuestión de la administración. Este medicamento que se va a incorporar, porque todavía no se incorporó, se anunció, pero todavía no está la ordenanza del ministro que da su inclusión, que definitivamente significa su inclusión. Por eso también quiero transmitirle prudencia a las familias. Estamos contentos de que se anuncie, pero todavía no está incorporado. El Spinraza es un medicamento que se administra por inyección intratecal, es decir, como muchos tratamientos oncológicos para niños, implica una punción lumbar. Y hay niños que por la deformación de su columna no pueden recibir esa punción lumbar y hay muchos otros en los que significa un riesgo la punción lumbar. Ahora hay un nuevo medicamento que es vía oral, por lo tanto no necesita esa cuestión y ese también, ojalá que ese también se incorpore porque hay muchos pacientes que no pueden recibir Spinraza y que quedarían fuera de la cobertura. Para estos niños ha sido un cambio tremendo en su calidad de vida. Se ha logrado, a los que han llegado por juicio a este fármaco, se ha logrado que no pierdan la función respiratoria, se ha logrado que no pierdan la función de deglutir. Son niños, convengamos que son niños que tienen muchas veces un coeficiente intelectual incluso superior a la media, pero que están atrapados en un cuerpo que tiene muy limitadas funciones. Y este medicamento ha logrado que mejoren mucho la movilidad, pero además que se detenga el avance de la enfermedad, lo cual tiene una importancia fundamental. Aprovecho a agradecer nuevamente no solamente a todos los familiares, a Pablo Correa, al presidente de la asociación, sino a todos los familiares que han luchado por esto desde hace muchísimos años. Algunos han perdido a sus hijos y siguen en la lucha por los demás. Así como al científico Adrián Kreiner, que nos ha apoyado desde el primer momento, declarando desde Londres por videoconferencia para que se pudieran ganar los primeros juicios. Así que es una lucha en la que nosotros estamos muy comprometidos desde el primer día y que nos toca mucho. Muchos de esos niños son amigos ya de nosotros. Y bueno, nos alegramos mucho que se incorporen porque para AME
Sinceramente no hay otra alternativa. Juan, para terminar, uno puede ya entender que ante la excepción se haga un juicio, porque en definitiva siempre escuchamos a las autoridades que hablaban de los recursos destinados a la mayor cantidad de gente por un tema de buena gestión. Pero cuando se repiten muchos juicios por determinados casos similares, cuando es decir, hay mucha gente que está reclamando por el mismo medicamento, por el mismo procedimiento, etcétera, etcétera, ¿no sería hora de sentarse a negociar y ver si esa especialidad, ese medicamento que le está ocasionando al Estado muchos juicios, se incorpore y así el Estado se evita, primero se evita el drama de esa gente y segundo, el Estado se evita juicios que en la mayoría de los casos pierde? Absolutamente, absolutamente. Cumplimos 10 años de hacer amparos por el primer medicamento por el que empezamos y sigue sin incluirse. Pero si es un caso cada tanto, uno puede llegar a entender desde el punto de vista de quien gestiona No, pero las políticas mirá de las salud. palabras de la directora del fondo el otro día en este evento que se hizo en Colonia. Cuando se incorpora un medicamento por el que se vienen haciendo amparos de hace mucho tiempo, el N de pacientes explota. ¿Qué significa eso? Que más allá de que nosotros hagamos muchos juicios, hay un montón de gente que no está recibiendo lo que necesita. Claro. No podés gestionar eso como un almacén. Digo, además, lo peor son los mismos argumentos de la administración anterior, o sea, no es de ahora. Exactamente iguales. Es pero una es más, concepción. las defensas que se esgrimen en los juicios son exactamente las mismas que en la administración anterior. En eso no ha habido absolutamente ningún cambio. Bien. Bueno, veremos cómo evoluciona todo, ¿no? Ojalá que mejore la incorporación. Obviamente los recursos, ¿no? El Fondo Pero es que Nacional- es plata que el Fondo Estado Nacional, sí, pierde. Le está costando mucho más caro al Uruguay. Sí, Todo esto. el otro día mirábamos la plata que se gasta en los amparos, 0,1% del presupuesto total. En fin. Bueno, veremos qué pasa. Al fútbol no te vas a dedicar más, ¿no? Amateur nomás. No sé.